Bienvenidos a la televisión de Buró Veritas. Volvemos con uno de nuestros encuentros con responsabilidad. Ya saben que este año nuestra Fundación Buró Veritas está de aniversario. Celebramos unos espléndidos 10 años y cada mes estamos trayendo a un invitado relacionado, vinculado con la RSC, con la Responsabilidad Social Corporativa. En esta ocasión nos acompaña una persona de excepción, Virginia Calzada. Bienvenida, Virginia, a Buró Veritas. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros. Con Virginia vamos a hablar de un tema de importancia y de actualidad en nuestros días, cómo es la importancia de hacerse donante de médula ósea. Virginia es voluntaria en Unidos por la Médula, que es un grupo de voluntarios, de personas voluntarias que sin ánimo de lucro tienen como objetivo ayudar en la difusión, en el conocimiento de la importancia vital que significa hacerse donante y que cada vez haya más donantes de médula ósea. Pues con ella vamos a hablar a lo largo de esta media hora de televisión y antes queremos ponerles un testimonio de un niño, Daniel, se llama, Daniel, ¿no? Sí. Daniel, que nos va a explicar un poco, nos va a servir para contextualizar esta importancia que es hacerse donante. Vamos a verlo. Hay que soplar muy fuerte para no te fueran los pinchazos. Así me pongo más mejor para ir al cole. Un pleño y una tirita. Me ponen la tirita para no se vaya la sangre y ya, tarapum. Le pone la tirita y yo le digo, si me dan un calamero, el huevo me dan un camarero, el huevo me lo llevo a casa y ya me lo como ahí. No duele nada. Bueno, ya lo han visto, este es el testimonio de Miguel, un niño enfermo que pues está ahí, no sé si lo ha conseguido, está en espera ahora mismo de trasplante. Virginia. Sí, él además está en proceso ya de recuperación, ha empezado con sus vacunas, está, muy bien. Gracias a Dios está bien. Pues Miguel está nos ejemplifica un poco pues la importancia que es que cada vez haya más donantes, que nos hagamos donantes de médula ósea. Vamos a empezar. Antes de empezar la entrevista, queremos recordarles que estamos retuiteando este encuentro por nuestra compañera Marta Tello, lo está siendo la encargada, y que tienen el hashtag, pues, por si quieren también hacerlo, Encuentros RSC. Ahora sí, Virginia, vamos a empezar y queríamos que nos contarais cómo surge este proyecto de Unidos por la Médula en el año 2014. ¿Cómo surge y cuál es el objetivo de Unidos por la Médula? Pues surge a raíz de diversas personas que ven que hay una falta de información importante sobre este tema y se unen desde distintos puntos de España para crear este grupo de voluntariado. El 18 de enero del 2014, ya te digo, desde distintas provincias deciden formar Unidos por la Médula y yo conozco este grupo de personas en un encuentro que tuvo lugar luego unos días después, el 8 de febrero, con gran asombro porque vi que tenía una gran involucración de muchísimas personas en escasamente 20 días. A través de las redes se comenzó a mover y la intención de Unidos por la Médula era salir de las redes a la calle para que la gente lo conociese más de primera mano. Y ha tenido pues una gran aceptación. De hecho, Virginia es un ejemplo de una persona que empezó a colaborar, pues a hacerse voluntaria en Unidos por la Médula por una experiencia personal. Sí. Coméntanos, Virginia, ¿cómo fue ese comienzo? Sí, pues un par de meses antes, en noviembre del 2013, detectaron una leucemia linfoblástica aguda a mi sobrino. En ese momento yo no conocía nada sobre este tema, a priori él no necesitaba un trasplante, pero cuando el tratamiento comenzó a fallar o a no irlo bien que era deseable, nos dijeron que necesitaba que se realizara una donación, un trasplante. Le hicieron las pruebas de compatibilidad a su hermana, las posibilidades de encontrar un donante entre tu propia familia es de 1 entre 4, solo un 25% de posibilidades entre tus propios hermanos, y su hermana no era compatible. A partir de ahí hubo que empezar una búsqueda a través de un banco mundial y yo me sentí impotente de decir quiero que me hagan las pruebas a mí, a mi familia, a mis hijos,
tengo que colaborar, no me puedo quedar quieta. Y a través de las redes empecé a buscar cómo podía colaborar, porque poner 2 carteles en los colegios de mis hijos no iba a aportar absolutamente nada. Y conocí este encuentro el 8 de febrero, fui al retiro, que era donde estaba anunciado, y a partir de ese día conocí a Irene Alonso, que fue una de las precursoras del nacimiento de Unidos por la Médula, y a partir de ahí empecé a colaborar con ellos hasta ahora. Bueno, Irene además nos acompaña aquí también, está aquí dándonos apoyo ahí detrás de la cámara. Y no habéis parado, desde que empezó Unidos por la Médula, no habéis parado, no. Os habéis convertido además en un grupo que estáis informando a todo el mundo de algo que no es tan conocido en España, y me sorprende un dato que hemos estado mirando. Según de este enero de este año, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, Igualdad y la Organización Nacional de Trasplantes, España es líder mundial en materia de donación y trasplantes de órganos. Sí. En cambio, en cuanto a donantes de médula ósea, estamos a la cola. ¿Cuál crees que es el problema, Virginia? Nosotros creemos que es una falta de información muy importante, porque efectivamente somos pioneros a nivel de donación de órganos, sin embargo, donación de médula ósea estamos muy por debajo. Nuestro vecino Portugal, sin ir más lejos, tiene el triple de donantes de médula ósea que España, y entendemos que es una falta de información. Aparte de la desinformación o mala información que tiene la gente, simplemente una mala información, una desinformación, sí, en cuanto a que es el gran desconocido de los trasplantes, y junto con la sangre es el único que se regenera por completo. De ahí que sería muy fácil que fuese todo lo contrario, que ocupase uno de los primeros lugares, cuando no es así. Ya te digo que nosotros consideramos que es la falta de información el motivo de que estemos con unas cifras bastante bajas. Sí. Y, por ejemplo, el Plan Nacional de Médula, en 2012 se planteó pasar de 100.000 donantes de médula ósea, ¿sí?, a 200.000 en 4 años. Ya hemos alcanzado 170.000, vamos progresivamente, pero poquito a poco también. Sí. ¿Está la gente suficientemente concienciada? ¿Debe concienciarse más? Virginia, ¿cómo lo ves? La gente debe concienciarse en el momento en que tú les informas. Es decir, la gente es muy solidaria y la gente es generosa, pero la gente no lo conoce. La gente no sabe que esta es una forma de salvar una vida, y además de una forma muy fácil. Entonces, efectivamente, el plan fue muy ambicioso cuando comenzó. Las cifras están demostrando que se pueden conseguir, y antes de la fecha que tenían previstas los organismos encargados, los organismos oficiales encargados, como son la ONT y la Fundación Josep Carreras, en este caso el REDMO, que es quien lo coordina. Estas cifras, ya te digo, yo creo que son muy alentadoras, pero han de aumentar mucho más, porque las posibilidades de encontrar un donante compatible siguen siendo muy bajas, de modo que cuanto más aumente, más información haya, más posibles donantes podrá haber. Entonces hay que seguir informando. Y, por ejemplo, empresas como la nuestra o tantas empresas que hay en España, ¿cómo pueden ayudar, contribuir también a dar a conocer la importancia de la donación? Nosotros utilizamos a las empresas, llamamos a la puerta de empresas, sí, o gente que voluntariamente se ponen en contacto con nosotros y nos preguntan esto mismo. Por ejemplo, el utilizar las redes sociales internas de las propias empresas es una vía bastante poderosa de llegar a mucha gente, de expansión importante, porque en las intranet, por ejemplo, o en las redes sociales internas, o en este caso, por ejemplo, a través de vuestra televisión, sí, es una forma muy importante de poder llegar donde nosotros no podríamos hacerlo. Igualmente hay otras empresas que también nos están ayudando, porque cuando nosotros salimos a la calle necesitamos material. Nosotros somos un grupo de personas voluntarias sin ánimo de lucro, pero para informar a la gente les tienes que facilitar de alguna manera el poder acceder a ella. Entonces, sin ir más lejos, mira, tenemos por ejemplo estos... Claro, os he traído un folleto. Vamos a enseñarlo. Un folleto de un ejemplo de los folletos que nosotros repartimos cuando tenemos algún evento, camisetas. Todo esto evidentemente tiene un coste, nosotros no disponemos de ningún dinero para poder financiarlo, pero empresas grandes, pequeñas, medianas, cada uno hasta el nivel que puede, nos ha podido ir financiando poquito a poco este tipo de material para que nosotros podamos informar en la calle. ¿Y qué otras actividades, qué otras acciones podemos llevar a cabo las empresas para ayudar a dar a conocer este tema?
Por ejemplo, hoy en concreto, vosotros tenéis un centro universitario. Para nosotros es importantísimo poder llegar a la gente universitaria, a la gente joven, porque los requisitos para poder hacerse uno donante de médula ósea es ser mayor de edad. Pero sí es cierto que aparte de ser mayor de edad, cuanto más joven sea el donante, las posibilidades de éxito luego en los trasplantes son mayores. Entonces, sabemos, porque es así, que la gente joven es muy generosa y la gente joven es muy solidaria, y cuando tú les informas, ellos optan por hacerse donantes. Entonces, el acceder, el llegar a personas jóvenes, universitarios, como es este caso, por ejemplo, a través de vuestra televisión, de Buró Veritas, es muy importante. Imagino que también con jornadas, con todo lo que pueda concienciar a los trabajadores puede ser importante. Sí, cualquier tipo de... Luego además es el boca a boca, porque cuando uno lo conoce, habla de ello. El problema es que muchas veces no lo conoces, entonces ahí es donde radica realmente el problema. Yo cuando a mi sobrino le detectaron la leucemia me dio mucha rabia que yo era donante de sangre desde los 18 años y sin embargo nunca jamás me habían informado sobre la posibilidad de hacerme donante de médula. Entonces ahí radica uno de los problemas, que la gente no está informada. Cuanto mayor expandamos esta información y mayor lo ampliemos, la gente aumentará el número de donantes. Será más voluntaria. Sí, sí. Vamos a tratar de dar una visión general porque tenemos muy poquito tiempo, pero a nuestros espectadores, sobre todo, que muchos estarán que tampoco conocerán el tema. Que vamos a empezar desde el principio. El hacerse donante de médula ósea puede ayudar a curar muchas enfermedades. ¿De qué tipo? Básicamente enfermedades hematológicas, enfermedades de la sangre, leucemias, linfomas, aplasias, enfermedades que lamentablemente con los tratamientos en los hospitales, los tratamientos oncológicos no pueden ser, no podrían continuar. El recibir una donación de médula ósea no quiere decir que te vayas a curar obligatoriamente, pero sí que podrás seguir continuando con la lucha para llegar a obtener esta curación. Sí. Eso es importante porque por eso precisamente es importante por lo menos hacerse donante, ¿no? Sí, sí, es básico que el número de donantes aumente, que la gente se informe, que esté correctamente informado, que adquiera un compromiso, porque tú te puedes hacer donante hoy, pero quizás te llamen en 1 año, en 2, en 3, en 10 o nunca a lo largo de tu vida, pero que en el momento en que se vayan a poner en contacto contigo, sepas que tú eres la posibilidad de vida de una persona y que ese compromiso que tú adquieres en el momento de hacerte donante tienes que continuarlo. Quizás con el tiempo luego no puedas llegar a hacer una donación efectiva aunque te llamasen, pero la posibilidad está. Entonces, el hacerse donante de médula ósea es muy importante, el aumentar las cifras para que las compatibilidades y los porcentajes de compatibilidades aumenten para las personas que necesitan obtener un donante compatible. ¿Y en qué consiste hacerse donante y ser donante? Hacerse donante de médula ósea es muy fácil, consiste en hacerse una analítica y en adquirir un compromiso con lo que ello conlleva. Sí. Para esto tienes que informarte muy bien, tienes que saber luego que llegado el caso que te llamarán para ser donante, cuál sería realmente el proceso a seguir. Pero inicialmente hacerse donante significa el cumplir unos mínimos requisitos, que son tener una edad entre 18 y 55 años y el gozar de un buen estado de salud. Te realizan una analítica de la cual se realiza un análisis, la histocompatibilidad que llaman de tu sangre, de tus células, y entras a formar parte de una base de datos. Tus datos se almacenan en una base de datos que en España coordina el REDMO a través de la Fundación Josep Carreras. Sí. En ese momento recibes un tiempo posterior una carta de la Fundación Josep Carreras diciéndote que ya formas parte del REDMO y que a partir de ahí esos datos quedan ahí almacenados. Eso es hacerse donante de médula ósea. Ese es nuestro cometido inicial, que la gente se informe y que la gente se haga donante de médula ósea. A partir de ahí, el hecho de que tú puedas o no donar a lo largo de tu vida es bastante complicado, porque solo uno de cada 600 donantes realizará una donación efectiva a lo largo de su vida. Quizá mucha gente haya estado años y años y no lo realicen nunca. Y si yo, por ejemplo, tengo intención de hacerme donante, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cuáles son las vías para ello? Pues tienes que dirigirte al centro de transfusiones de tu comunidad. En el caso de Madrid, por ejemplo,
te puedes dirigir al centro de transfusiones o entrar a través de la página web de madrid.org/donarmédula y ahí tienes la información, tienes acceso a unos folletos explicativos en los que te explican muy bien y muy detalladamente en qué consistiría y pedir una cita. También desde el pasado mes de julio, gracias a unas reuniones que tuvimos con la Comunidad de Madrid y a un equipo de trabajo que colaboró de una forma magnífica con nosotros, porque ellos son los encargados gubernamentales, sin ir más lejos, ya está. Se puede realizar una donación sin cita previa en hospitales de Madrid en los que antes no se podía, en los que antes solo tenía que ser con cita previa, como son el Hospital de la Paz, el Hospital de la Princesa, el Hospital 12 de Octubre y en el propio centro de transfusiones. En estos centros, sin cita previa, puedes hacer una donación de médula ósea en horario de donación de sangre. Y por ejemplo, yo creo que hay muchas creencias equivocadas con respecto a lo que es hacerse donante de médula ósea. No sé si nos puedes desmitificar un poco, hablarnos de manera práctica para que también lo entiendan los espectadores, de qué es lo que va a hacer alguien cuando se hace esa analítica, todas esas confusiones que hay en el día a día que la gente piensa. La gente se piensa que hacerse donante de médula ósea es donar médula ósea y no es así. En principio, hacerse donante es lo que te digo, hacerte una simple analítica y entrar a formar parte de una base de datos. Sí. Uno de los grandes errores que la gente tiene es que la médula espinal y la médula ósea es lo mismo, cuando no tiene nada que ver. La médula espinal forma parte de la espalda, efectivamente es la que se encarga del sistema nervioso y no tiene nada que ver con la médula ósea. La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos, en lo que normalmente llamamos el tuétano, sí. Forma las células madre, que es en lo que consiste realmente la donación, en donar células madre, que es las células que se encargan del componente sanguíneo de cada persona, componente básico para vivir. Entonces, sí. Las células madre es realmente lo que se dona cuando se hace una donación de médula ósea. No tiene nada que ver, lo que te digo, no tiene que ver con la espalda, no te pinchan en la espalda. Y otro de los grandes errores que tiene la gente es que se piensan que es algo doloroso porque te pinchan en la espalda, cuando no tiene nada que ver. Ya te digo que no es algo doloroso, porque llegado el momento de hacer una donación efectiva, las formas son dos y no tienen nada que ver, ni te pinchan en la espalda, en ningún momento. Y por ejemplo, llegado ese caso de alguien se ha hecho donante, le llaman, hay posibilidad de poder hacer un trasplante, ¿en qué va a consistir esa parte del proceso de ya la donación? Pues la donación efectiva, en la mayoría de las ocasiones, en más del 80% de los casos, además es un porcentaje que está aumentando progresivamente, se realiza a través de un proceso que se llama aféresis. Es un proceso muy similar a una transfusión sanguínea, sí. Y a una donación de sangre. Y tiene además efectos secundarios mínimos. Mínimos es que a lo mejor sientas un pequeño hormigueo durante unos días, provocado por unas inyecciones o una medicación que 5 días antes ponen al futuro donante, para que sus células madres salgan a la sangre periférica, para que tu cuerpo segregue más células madre de lo normal, salgan a la sangre periférica, y llegado el día de la donación, lo que te hacen es, te ponen, como si fueras a hacerte una transfusión, te ponen una aguja por un brazo, se realiza este proceso que se llama aféresis, ya te digo, que es que a través de una máquina se extraen las células madre sobrantes de tu cuerpo y el resto del componente sanguíneo revierte en tu propio cuerpo por el otro brazo. Es un proceso que viene a durar entre 2, 3, 4 horas y que no conlleva ningún riesgo. Ya te digo que los únicos efectos secundarios que puede llegar a tener es que a lo mejor tengas una pequeña sensación como de gripe o algo que puede solventarse perfectamente con un paracetamol o un analgésico, simplemente. Es cierto que en el otro 20% de los casos es necesario realizar una punción ósea, una punción normalmente en las crestas ilíacas, que son los huesos de la cadera, malamente llamados. Entonces, sí es cierto que tienes que entrar en un quirófano, porque sí que necesitas una anestesia. Dependiendo de las comunidades, del futuro donante, de la cantidad en un momento dado de células que tengan que extraerte, pues a lo mejor permaneces en el hospital o ese mismo día te vas. Depende, ya te digo, de las comunidades, de los procesos, del momento, de cada caso un poco más en particular. Tampoco conlleva ningún efecto secundario, excepto
quizás un pequeño dolor en la cadera motivado por el pinchazo que te han realizado, pero no hay ningún efecto secundario adicional a esto que te estoy contando, y de una forma, yo creo que bastante sencilla en ambos casos, está salvando una vida. Claro. O sea, el precio es realmente elevado y gratificante. Y por ejemplo, ¿y qué posibilidades de éxito hay luego a la hora cuando se hace el trasplante? Pues las posibilidades dependen del propio paciente, del estado de la enfermedad en la que el paciente esté, de la compatibilidad entre donante y receptor, y sobre todo, ya te digo, el poder continuar luchando es básico. Para poder continuar luchando es básico recibir esta médula de un donante, pero las posibilidades de éxito luego dependen de cada propio enfermo y, lo que te digo, del avance de la enfermedad. Cada vez son mayores, y el hecho de que la compatibilidad sea cada vez mayor cuando intentan hacer las búsquedas mejora bastante el estado del paciente a posteriori, pero sí es cierto que pueden existir muchas complicaciones derivado, porque no deja de ser un cuerpo extraño a la propia persona que lo recibe. ¿Y de qué manera, por ejemplo, los espectadores que nos están viendo, de qué manera pueden colaborar con Unidos con la Médula, Virginia? Pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico o a través de nuestra página web. Nosotros en determinados momentos puntuales a lo largo del año hacemos eventos, intentamos salir a la calle, hacemos unas jornadas. Estos 2 años hemos realizado las jornadas universitarias a nivel nacional, en el que salimos a informar. Si tienes una empresa, como estábamos comentando antes, pues intentando a lo mejor dar información a través, lo que te digo, de redes sociales, y cualquier ayuda de cualquier manera, nosotros bienvenida sea, porque a lo mejor en un pequeñito comercio, pues simplemente dejando 5 folletos estás colaborando con nosotros, o hay un mercadillo en un pueblo, en una ciudad española, y les facilitamos los folletos para que también puedan informar. Cualquier manera es buena cualquier manera es buena, siempre y cuando esa información vaya de una persona a otra, bienvenido sea. Nosotros dispuestos siempre a ayudar en lo que podamos. Pues vamos a ir terminando esta entrevista con Virginia. Virginia, quisiéramos, antes de terminar, de acabar, de irnos, que mandaras un mensaje a nuestros espectadores. ¿Qué les dirías así brevemente para que se conciencien un poco de la importancia que es hacerse donante, por lo menos? Pues yo les diría que es una forma muy fácil de dar vida, que es muy necesario, que por desgracia muchas veces hasta que no nos toca de cerca no sabemos lo importante que es, y que se informen, que busquen información sobre en qué consiste hacerse donante de médula ósea, sobre lo fácil que es llegar a hacerlo, que con un compromiso de vida y a largo plazo y un poquito de voluntad y de una forma muy fácil puedes dar la vida a otra persona. Simplemente esto, que busquen información y que sean generosos. Yo sé que la gente lo es, pero les falta este pequeño empuje. Muy bien. Bueno, con estas palabras de Virginia vamos a dar por terminada esta entrevista, en la que hemos tratado un tema de, yo creo que interés, primero por su actualidad, pero aparte de interés humano, social, y desde Buró Veritas queríamos también contribuir de la manera que podíamos, por lo menos dando difusión, la importancia que es el conocimiento, en este caso, que la gente esté informada y pueda saber cómo se puede hacer donante, la importancia que ello conlleva. Muchas gracias, Virginia, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Ha sido un placer tenerte. Igualmente. Desde la Fundación Buró Veritas ya saben que estamos celebrando el 10º aniversario, que seguiremos con nuestros encuentros con responsabilidad, que vamos a dar todo lo posible para ayudar en la difusión de la importancia de la médula ósea. Y a ustedes les recordamos, antes de terminar, que pueden volver a ver esta entrevista en diferido en nuestra televisión online. Muchísimas gracias por acompañarnos.